Ahora continuaremos con el siguiente ejercicio. Bueno, nosotros ya vimos cómo funciona el buscar objetivo en Excel, pero el buscar objetivo es muy bueno si solamente queremos ver un valor uno por uno. ¿Qué pasa si nosotros queremos ver cómo los ejercicios que tenemos queremos ver para diferentes tipos de valores? Por ejemplo, en el segundo ejercicio, porque el primero es igual al anterior, nos piden que veamos el monto final ahorrado con bolivianos 100 hasta 1000, es decir, para 100, 200, 300, 400 hasta 1000, ¿cuánto será el valor ahorrado? Si nosotros queremos hacer esto con el buscar objetivo, tendríamos que ir cambiando uno por uno. Por ejemplo, aquí colocarle menos 100, menos 200, menos 300, ir cambiando uno por uno, lo cual se puede hacer con Excel, pero no es la manera más óptima de hacerlo. Entonces, para hacer este tipo de cálculos, nosotros nos tenemos que apoyar en una herramienta que está en el análisis de hipótesis que se llama la tabla de datos. ¿Cómo se hace esto? Como ven, nosotros ya tenemos aquí la fórmula que ya teníamos hecho en el ejercicio anterior de buscar objetivo, pero nosotros ocupamos usar esta fórmula. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, para poder copiar la fórmula, yo voy a usar la referencia absoluta en todos sus valores. ¿A qué me refiero? F4, 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 F4. La fórmula no cambió, pero sí todo ya es una referencia absoluta. ¿Para qué hice eso? Pues simplemente para hacer esto. Lo copio y me lo pego más abajo. Simplemente eso. Si yo no hubiera colocado el valor absoluto en esto, no hubiera podido copiar la fórmula. Bueno, eso ya es tema de otro curso, entonces, bueno, de otro módulo, entonces hasta ahí ténganlo. Siguiente. Nosotros queremos ver para diferentes depósitos mensuales, por ejemplo, de 100 hasta 1000 bolivianos. Entonces, como nosotros ya sabemos que los depósitos son en negativo, voy a ir colocándolos. Los primeros dos, menos 100, menos 200, y después esto simplemente lo arrastraré hasta llegar hasta los 1000, que básicamente es hasta aquí. Lo pondré un poquito más grande esta parte y le colocaré un borde total. Listo. Entonces nosotros queremos saber cuánto será el monto final ahorrado, nuestro ahorro final con estos diferentes depósitos mensuales. ¿Cómo se hace? Ahora sí, usemos la herramienta de tabla de datos. Primeramente, ustedes tienen que seleccionar toda la tabla, incluyendo los espacios en blanco y la fórmula que la tenemos aquí. Después ustedes tienen que irse a la parte de datos, análisis de hipótesis, y abajo del buscar objetivo van a ver que dice tabla de datos. Seleccionen eso y simplemente nosotros tenemos dos valores. Es muy sencillo de utilizar. Lo más difícil es saber qué seleccionar. En primer lugar, ustedes tienen que ver qué es lo que nosotros tenemos. Si ustedes ven aquí, nosotros tenemos los depósitos mensuales en una columna. ¿Ven? Aquí está en una columna. Entonces yo tengo que seleccionar aquí la columna. No es necesario que estén los dos llenos. Puedes seleccionar una o los dos. Selecciono la columna y aquí selecciono cuál es la celda que va cambiando de aquí. Si ustedes ven estos 100, 200, 300 en negativo, es el depósito mensual. Entonces simplemente escojo esa casilla de mi fórmula. Aquí está, la B5. Y simplemente le doy a aceptar. ¡Tarán! Y como ven, esto lo voy a agrandar un poquito. Ya tenemos los diferentes montos. Yo lo puedo cambiar para que se vea otro formato. Y aquí ven, tenemos para menos 100, tenemos 8.352 como lo teníamos aquí. Pero podemos ir cambiando a menos 200, 300, 400 y como ven, Excel ya llenó todas estas casillas vacías. ¿Lo ven? Es muy sencillo de utilizar. Ahora haremos para el ejercicio 3. En este caso nosotros no queremos cambiar el depósito mensual, nosotros queremos cambiar lo que es nuestro depósito inicial.
Entonces en este caso haré lo mismo que hice la anterior vez. Agarro mi fórmula, me la copiaré aquí, le daré un pequeño espacio y ahora lo colocaré los depósitos, pero de manera horizontal, es decir, en una fila. ¿Cómo lo hago? Aquí coloco menos 7000, menos 8000. Y lo que me dice el ejercicio es que vaya hasta 15.000. Entonces agarro esto y lo llevo hasta 15.000. Como ven, sería hasta aquí. Listo, le daré un poco más grande esto. Ya lo tengo ahí. Y simplemente voy a hacer lo mismo que hicimos la anterior vez. Esto ya debería ser un poco obvio para ustedes. Agarro todo esto. Me voy a datos. Análisis de hipótesis, tabla de datos, y ahora anteriormente yo lo tenía en formato columna, pero ahora lo tengo como fila. Entonces yo me sitúo en la casilla de fila, que la tengo aquí, selecciono, pero ahora ya no estoy haciendo el depósito mensual que estoy haciendo a mi caja de ahorro, sino el depósito inicial. Agarro el depósito inicial y le doy a aceptar. Y como ven, aquí yo ya tengo los diferentes montos. Le aumentaré un poco más la fuente para que se vea un poco más. Y aquí está. Miren, para 7000, que como nosotros teníamos en el primer caso, tengo 8352. Pero para 8000, 9000 y hasta 15000, ya esto lo pintaré para que resalte un poco más. Y aquí ya tengo resuelto los dos ejercicios que los tenía. Como ven, es mucho mejor utilizar esto que buscar objetivo si ustedes quieren analizar más de un tipo de dato que ustedes estén buscando. Pero esto no simplemente queda así. Si nosotros queremos hacer, yo puedo borrar todo esto. Lo voy a borrar. Y voy a hacer el mismo ejercicio, pero usando una tabla hecha y derecha, es decir, no va a ser solamente columnas y filas, sino va a tener los dos. ¿Cómo lo hago? Simplemente agarro mi fórmula, la coloco aquí y voy a ir cambiando. En la parte de por debajo de la fórmula iré colocando los depósitos iniciales, menos 100, menos 200, y ya ven que esto lo voy a colocar hasta, como nos dice el ejercicio, hasta 1000. En esta parte yo iré colocando los depósitos iniciales, menos 7000, menos 8000, y lo llevaré hasta 15000. Después iré colocando un poco más de tamaño a esto para que se note. Y ahora simplemente llenaré este espacio vacío con mi tabla. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente esto es igual que los ejercicios que hicimos con anterioridad. Agarro todos estos datos, me voy a datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. Y actualmente aquí hago lo mismo, pero es una combinación de los dos ejercicios que hicimos la anterior. En fila, ¿qué es lo que estoy cambiando? Son los depósitos iniciales. Entonces agarro el depósito inicial. En columna, ¿qué estoy cambiando? Es el ahorro mensual que estoy depositando. Entonces agarro el ahorro. Le doy a aceptar. Y como ven, ya me llenó diferentes tipos de datos. Yo puedo agarrar esto, darle un formato. Y si ustedes ven aquí, van a ver que tenemos con 7000 y 100 bolivianos tenemos el mismo resultado. Pero tenemos una combinación de diferentes. ¿Qué pasa si yo quiero ver, por ejemplo, de 15000 ahorrando a 1000 tendría 27000? Y para que esta tabla se vea un poco mejor, yo puedo agarrar estos datos y darle un formato condicional como una escalera de color. Y si ustedes ven,
Los depósitos que mejores tendremos serán este de 15.000 y 1.000 y estos estarán más verde. En cambio, los depósitos menos, nuestro ahorro menor que va a ser, entonces tendremos en rojo. Como ven, es muy sencillo de utilizar esta herramienta de la tabla de datos. Lo único más difícil es saber cuándo escoger fila, cuándo escoger columna y tener bien hecho nuestra fórmula. Lo demás es simplemente escoger la celda correcta y darle a aceptar. Nada más.